quisiera advertir una práctica equivocada y muy peligrosa de algunos hermanos laicos que forman parte de grupos de oración, y Dios los bendiga por formar parte del grupo de oración, y el Señor los bendiga porque son grupos en los que se reza intensamente para que se derrote el mal y para que triunfe el bien. Pero es importante advertirle que ningún grupo de oración puede asumir como su tarea o como su vocación, entre comillas, o como su ministerio, entre comillas, el arrojar demonios. Lo digo porque conozco varios grupos y los conozco porque me han consultado sobre ellos. Personas que son miembros de estos grupos, personas que me han consultado, está bien que estos grupos se dediquen a esto, y personas que además me han dicho: yo formo parte de uno de estos grupos, Alejandro, y lo que hacemos lo hacemos bien y lo hacemos en nombre del Señor y lo hacemos con el permiso de las autoridades. Todo depende de qué cosa hagas en el nombre del Señor, porque hasta el demonio puede decir Señor, Señor. Y recordemos la expresión neotestamentaria: los demonios creen pero tiemblan. Ellos también creen. Entonces no es cuestión de tener fe, no, es cuestión de obedecer a la iglesia. Hablemos en consecuencia claramente para dejar los conceptos precisos. Número 1. El exorcismo, es decir, el acto de expulsar a uno o varios demonios de una persona poseída por uno o varios demonios, es un acto que corresponde exclusivamente a los sacerdotes nombrados por el obispo para ejercer el ministerio del exorcismo. Lo digo de otra forma si es que a alguien esto no le queda suficientemente claro. Nadie en la iglesia puede exorcizar salvo el obispo, que posee la plenitud del sacerdocio y la potestad del exorcismo, y aquel sacerdote específico a quien el obispo le ha conferido la potestad de ser exorcista. Los sacerdotes tienen en sí mismos la potestad de exigirle a un demonio que abandone a una persona, sí, pero el ministerio propio del exorcismo, la capacidad propia del exorcismo, esa es una capacidad que es intransferible fuera del obispo. Las personas, los laicos, orantes, tienen la potestad de ayudar a la expulsión del demonio mediante la oración, y pueden hacer constante oración para pedir la derrota de Satanás en las personas concretas, en la iglesia y en el mundo. Pueden hacer estas oraciones, y en algunos casos estas oraciones se les llama oraciones de liberación. Este nombre, oración de liberación, es un nombre ambiguo y confuso. Yo no soy simpatizante de utilizar ese nombre. Sin embargo, sabemos que existe un acoso del demonio, existen otras acciones demoníacas que no son propia y específicamente la posesión. Puede ser la infestación o puede ser el acoso, ¿no? Y en consecuencia, las oraciones de liberación sí tienen fuerza. Son oraciones propiamente de liberación si están hechas en el Espíritu de Dios, si están hechas sin soberbia, si están hechas sin la creencia de que uno posee esa potestad de alguna manera o que ha recibido del cielo directamente, sin permiso ni afirmación de la iglesia, algún tipo de poder. Esa es una tentación demoníaca, y el que rece para liberar a alguien está colaborando con los demonios, no peleando contra los demonios, porque el único que pelea es Dios, y el instrumento de eso
tiene que ser, en el caso de una posesión diabólica, el sacerdote exorcista designado por el obispo o el obispo mismo, y en el caso de otras infestaciones o de otro tipo de influencias del maligno que no son posesión, hacerlas en total espíritu de humildad y siempre de preferencia colaborando con el acto de un sacerdote. Yo no hace mucho tiempo les contaba la experiencia de un amigo que había sufrido una infestación en su hogar y que la presencia de una mujer que creía que podía ella con su oración liberar la casa de la infestación, una mujer piadosa que creía que tenía esa potestad recibida del cielo, porque ningún sacerdote, nadie en la iglesia se la había dado, lo único que hizo fue agravar la situación, porque el que no está radicalmente en lucha contra Satanás está a su favor. Y el que cree luchar contra Satanás porque tiene alguna potestad particular, ha caído en la soberbia, que es el pecado por excelencia de Satanás, como lo revelan los exorcistas. El pecado favorito, el pecado con el que cuenta Satanás en las personas, es la soberbia y la vanidad. Especialmente la soberbia espiritual de creer yo tengo recibido de Dios directamente, sin permiso del obispo, sin aprobación del sacerdote, una potestad especial para arrojar demonios. El que piensa eso es un colaborador de los demonios. Que quede claro. Entonces, para aclarar los conceptos, hermanos, exorcismo solamente los exorcistas. Punto. Nadie más. Oraciones para ayudar a personas o lugares, para ayudar a la Santa Madre Iglesia en general a verse libre de las insidias de Satanás, muy bien. Esas oraciones, si quieren llamarlas de liberación, llámelas de liberación. Les he explicado cuál es mi objeción. Mi objeción es que al llamarla de liberación puede crearse la impresión, o se crea la impresión, de que efectivamente tienen la potestad de liberar a cualquiera asediado por el demonio. Y como he explicado, en el caso de una posesión, eso no es verdad. No tiene esa potestad. Conozco múltiples sacerdotes que han tenido que, con el permiso del obispo, ejercer la función del exorcismo, y conozco sacerdotes exorcistas, y todos ellos hablan de la importancia y del valor que tiene la oración de la comunidad. Y como el exorcismo no es, como aparece en las películas, una cosa que se produce instantáneamente, sino que es una lucha larga que el exorcista tiene que realizar, el exorcista tiene un verdadero ejército de ayuda en aquellas personas que rezan por la persona que está siendo tratada espiritualmente por el exorcista. Y en consecuencia orar por el fracaso del demonio, orar por el triunfo del Espíritu Santo, por el triunfo de Dios, es bueno, es necesario, es importante. Pero ninguna persona, ningún laico o laica, ningún grupo de laicos o de laicas puede asumir que su potestad y su trabajo es la específica liberación, que ese es su carisma, porque ese carisma solo lo confiere el obispo. Está muy bien orar, pero sabiendo cuáles son clarísimamente las propias limitaciones, porque el que no conoce sus limitaciones cae precisamente en esa soberbia y termina, incluso con sus oraciones en grupo, colaborando a favor del demonio. Así que aquí lo que está en juego es suficientemente importante, hermanos, como para que no estemos jugando juegos que pueden ser extremadamente peligrosos. Oración para la derrota del demonio, siempre. Exorcismo, solamente los sacerdotes designados para ello. Eso es lo que nos enseña la Iglesia y no hay excepciones ni variables. Que tengas un buen día.